El silencio siempre ha sido un misterio para la humanidad. A primera vista parece vacío, parece ausencia de sonido, parece un espacio en blanco. Pero cuando uno se atreve a detenerse, a dejar de correr detrás de cada pensamiento, de cada obligación, de cada ruido del mundo, el silencio se transforma en un portal. El silencio no es una carencia, es un camino. Es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que creemos que somos y lo que realmente somos en lo más profundo. En el silencio el alma despierta, se despoja de las máscaras con las que ha vivido y se reconoce frente a lo eterno. Hablar del poder del silencio es hablar de una experiencia que no se puede reducir a conceptos ni a definiciones rígidas. El poder del silencio no se explica, se vive. Se experimenta en la hondura de la respiración, en la calma que llega después de la tormenta, en esa quietud que no depende de lo que sucede afuera sino de lo que florece dentro. Cuando el ser humano se da la oportunidad de entrar en el silencio, descubre que no está solo. Descubre que en la raíz de su ser hay una presencia que lo habita, que lo sostiene, que lo ama desde siempre. Esa presencia es Dios. El silencio es el lenguaje secreto de Dios. No necesita palabras porque en él se revela la verdad desnuda. Los místicos de todas las tradiciones lo sabían. Comprendían que, para acercarse a la divinidad, no bastaba con rezar palabras, ni con recitar fórmulas, ni con repetir costumbres externas. Todo eso puede ayudar, pero lo esencial sucede cuando el corazón se abre y se sumerge en el silencio. Allí, en lo profundo, el alma encuentra a Dios, no como un concepto aprendido, sino como una realidad viva, cercana, íntima. El mundo moderno ha olvidado este poder. Vivimos rodeados de ruidos, de distracciones, de pantallas, de información constante que nos bombardea. El ruido externo se vuelve ruido interno, pensamientos que no cesan, preocupaciones que se multiplican, comparaciones, miedos. Es fácil perderse en medio de ese ruido, es fácil olvidar quiénes somos. Y, sin embargo, dentro de cada ser humano hay un refugio que permanece intacto, un centro silencioso donde lo divino guarda paciente. Ese lugar no desaparece, aunque lo ignoremos. Solo espera a que nos detengamos y lo busquemos. Al aprender a entrar en ese silencio interior, el ser humano recupera su verdadera fuerza. Allí no hay máscaras sociales, no hay exigencias externas, no hay juicios. Solo está la verdad del ser y la verdad de Dios. El silencio nos desnuda y nos libera al mismo tiempo. El silencio nos sana porque disuelve las ilusiones y nos conecta con lo eterno. La experiencia del silencio es como entrar en un templo sin paredes, sin techo, sin ornamentos. Es un templo invisible pero real, un santuario que llevamos dentro. Cuando cerramos los ojos, respiramos profundo y dejamos caer el peso de las distracciones, entramos en ese templo interior. Y en ese templo encontramos a Dios no como un extraño, sino como alguien que siempre estuvo allí, esperando nuestra atención amorosa. Es importante entender que el silencio no significa pasividad ni huida del mundo. El silencio verdadero no nos aparta de la vida, al contrario, nos devuelve a ella con más claridad, con más compasión, con más fuerza para amar. Porque quien encuentra a Dios en el silencio se convierte en un reflejo de ese amor en el mundo. El silencio transforma la acción. El silencio da raíz a cada palabra, a cada gesto. Solo desde el silencio interior podemos actuar con autenticidad y con paz. El poder del silencio también es un remedio para las heridas del alma. Cuando guardamos silencio y miramos hacia adentro, nos encontramos con nuestras sombras, con nuestro dolor, con nuestras preguntas. Puede dar miedo al principio, porque el silencio nos muestra lo que hemos querido evitar. Pero si permanecemos, si no huimos, descubrimos que Dios también habita allí, en medio de nuestras heridas. El silencio nos enseña a no temer a lo que somos. Nos enseña a abrazar incluso las partes que rechazamos, porque en el silencio todo se ilumina con la presencia divina. Para poder vivir esta experiencia, podemos comenzar con algo sencillo, detenernos unos minutos cada día, cerrar los ojos, respirar, y dejar que los pensamientos pasen como nubes. No se trata de luchar contra ellos, sino de dejarlos pasar, como quien observa un río fluir. Poco a poco, debajo de esos pensamientos, surge un espacio más hondo, más tranquilo. Ese espacio es el silencio. Y en él, sin necesidad de forzar nada, empezamos a percibir una presencia que nos envuelve. Esa presencia es Dios hablándonos en su lenguaje más puro, el silencio. Ahora, en este momento,
te invito a hacer una pequeña oración. Una oración que no busca llenar el silencio con palabras, sino abrir el corazón para entrar en él. No la recites de memoria, no la repitas mecánicamente. Léela con calma, con pausa, dejando que cada frase resuene dentro de ti, como si fueran gotas cayendo en un lago tranquilo. Oración. Señor, en el silencio de este instante me detengo. Dejo atrás el ruido de mi mente, las voces del mundo, las prisas y las cargas. Me presento ante ti tal como soy, sin máscaras ni adornos, con mi fragilidad y con mi esperanza. En este silencio quiero escucharte. No necesito palabras, no necesito señales externas. Solo quiero permanecer en tu presencia, en este espacio sagrado donde mi alma se encuentra contigo. Tómame en tu silencio y transfórmame. Que este silencio sea mi refugio, mi escuela y mi templo. Que en él aprenda a reconocerte en todo, a escuchar tu voz más allá del ruido, a sentir tu amor que me sostiene siempre. Aquí estoy, Señor, en el silencio. Haz de mi corazón un lugar donde siempre habites. Amén. Cuando nos adentramos en el silencio, lo primero que descubrimos es que no estamos acostumbrados a él. Nuestro interior está tan habituado al ruido que, en cuanto intentamos quedarnos en silencio, la mente se llena de voces, de recuerdos, de preocupaciones. Es como si dentro lleváramos un torbellino que no se detiene. A veces nos incomoda, a veces incluso sentimos ansiedad al estar en silencio, porque estamos frente a nosotros mismos sin distracciones. Y, sin embargo, es justamente allí donde comienza la verdadera transformación, en aprender a permanecer. El silencio es como un fuego purificador. Al principio puede incomodar, porque ilumina rincones que estaban en la oscuridad. Nos muestra nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras contradicciones. Pero si tenemos paciencia y no huimos, ese mismo fuego empieza a limpiar. El silencio nos enseña a mirar con amor lo que somos, sin rechazo, sin condena. Y poco a poco descubrimos que debajo de todas esas capas de pensamientos y emociones, hay una quietud más profunda, una paz que no depende de nada externo. Esa paz es el reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Los sabios de todas las épocas lo han repetido: quien aprende a habitar el silencio encuentra el centro de su vida. No se trata de huir del mundo, ni de renunciar a la acción, sino de aprender a actuar desde otro lugar. El silencio nos devuelve a lo esencial. En él, lo que parecía urgente deja de serlo, y lo que realmente importa se vuelve claro. El silencio nos enseña a discernir. En el silencio escuchamos la voz de Dios que no grita, que no se impone, que susurra en lo profundo del corazón. Esa voz no es de condena, sino de amor. No es de miedo, sino de confianza. El silencio también es un lugar de encuentro. No solo con Dios, sino con nosotros mismos. Cuando permanecemos en silencio, comenzamos a reconocernos. Dejamos de identificarnos únicamente con los pensamientos y emociones que pasan, y descubrimos que somos algo más profundo, algo más estable. En el silencio nos encontramos con nuestro verdadero ser, ese ser creado a imagen y semejanza de Dios, ese ser amado desde siempre. Y una vez que aprendemos a encontrarnos en el silencio, también aprendemos a encontrarnos con los demás de una manera distinta. Porque quien ha escuchado a Dios en el silencio, escucha también a los demás con más paciencia, con más apertura, con más compasión. El silencio nos enseña a amar de una manera más pura, porque ya no amamos desde la necesidad o desde el ego, sino desde la abundancia que descubrimos en la presencia divina. Pero no se trata de idealizar el silencio como si fuera un refugio al que huimos para siempre. La vida sigue, las responsabilidades continúan, los ruidos externos no desaparecen. Lo que cambia es nuestra manera de estar en medio de ellos. El silencio interior nos acompaña incluso en el ruido externo. Así, aunque estemos en medio de una multitud, podemos conservar esa paz. Aunque el mundo sea un torbellino, nuestro corazón puede permanecer sereno. Para cultivar esta experiencia, es necesario ejercitarla. El silencio interior es como un músculo, cuanto más lo practicamos, más fuerte se vuelve. Podemos dedicar unos minutos al inicio y al final del día, en los que simplemente nos sentamos, cerramos los ojos, y respiramos en silencio. Al principio puede parecer inútil o difícil, pero poco a poco descubriremos que esos minutos transforman el resto de nuestra jornada. Y, con el tiempo, descubriremos que el silencio ya no es algo que buscamos solo en esos momentos, sino que empieza a habitar en nosotros permanentemente.
hay también una dimensión comunitaria del silencio. No se trata únicamente de estar en silencio a solas, sino de compartir momentos de silencio con otros. En esos instantes, sin necesidad de palabras, se crea una comunión profunda. Los corazones se unen en un nivel que las palabras no alcanzan. Porque el silencio compartido es un lenguaje del alma, una oración colectiva que asciende como un perfume invisible hacia Dios. Cuando Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, nos mostraba este camino. Él mismo buscaba el silencio, no porque necesitara huir, sino porque en el silencio renovaba su unión con el Padre. Y en ese silencio encontraba la fuerza para amar, para servir, para entregar la vida. Lo mismo hicieron los profetas, los santos, los sabios, se retiraban al silencio para encontrar la voz de Dios, y desde allí regresaban al mundo con un mensaje vivo. Si queremos seguir este camino, podemos comenzar con una oración sencilla, hecha para recitar en silencio o en voz baja, pero siempre desde el corazón. Esta oración puede convertirse en un hábito, una llave que abre la puerta hacia el encuentro con Dios en lo profundo. Oración. Dios eterno y silencioso, aquí estoy delante de ti. Vengo con mis dudas, con mis luchas, con mi ruido interior. Vengo con mis alegrías y con mis dolores, con mi fragilidad y con mis deseos más hondos. Tú conoces todo lo que soy, incluso lo que yo mismo no comprendo. Por eso, en este momento no quiero esconder nada. Te lo entrego todo, Señor, en el silencio de mi corazón. Hazme aprender a permanecer, a no huir, a confiar. Enséñame a escuchar tu voz en la calma y en la quietud. Que mi corazón aprenda a latir al ritmo de tu silencio. Y que este silencio se convierta en mi escuela de amor. En ti confío, en ti descanso, en ti me abandono. Amén. El silencio no es ausencia de comunicación. Es la forma más alta de comunión. En él, Dios nos habla sin palabras, y nosotros respondemos con nuestra simple presencia. En el silencio, todo lo que parecía urgente pierde fuerza, y todo lo que parecía imposible se vuelve más claro. El silencio nos devuelve a la verdad. Y así, poco a poco, el silencio deja de ser un esfuerzo para convertirse en un hogar. El alma aprende a habitar en ese hogar silencioso, desde allí, mira al mundo con otros ojos. Descubre que cada instante, cada persona, cada detalle de la vida cotidiana puede convertirse en una revelación de Dios. Y todo comienza con la valentía de detenerse, de entrar en el silencio y permanecer en él. El silencio no es un destino al que llegamos de una vez para siempre. Es un camino. Y como todo camino, está hecho de pasos, de aprendizajes, de caídas y de avances. Hay días en que parece fácil entrar en el silencio, y hay días en que todo dentro de nosotros se resiste. Eso es normal. La mente humana ha sido entrenada para estar en movimiento constante, para buscar respuestas inmediatas, para huir del vacío. Por eso el silencio es, en cierto modo, un acto de valentía, es atreverse a mirar de frente ese vacío y descubrir que en realidad está lleno de presencia divina. El silencio es un maestro paciente. No enseña con discursos, sino con experiencia. Uno aprende a través de la práctica. Al principio, quizá el silencio se sienta como un desierto, árido, incómodo, interminable. Pero con el tiempo, ese mismo desierto se convierte en un jardín secreto, donde florecen la paz, la claridad, la compasión. Lo que parecía soledad se transforma en compañía. Lo que parecía vacío se transforma en plenitud. En la vida cotidiana, integrar el silencio es un desafío, pero también una necesidad. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a vivir en él desde un lugar distinto. Podemos comenzar con gestos sencillos, apagar por un momento las pantallas, dejar el teléfono a un lado, salir a caminar en silencio, observar la naturaleza sin comentar nada, sentarnos a respirar sin hacer nada más. Estos gestos son semillas. Si los cultivamos con constancia, poco a poco darán fruto. El silencio también se puede integrar en las relaciones. No siempre es necesario llenar cada espacio con palabras. A veces, compartir un silencio profundo con alguien es un acto de amor mayor que cualquier discurso. Porque en el silencio se revela la presencia, y la presencia es la forma más pura de amor. Quien ha aprendido a estar en silencio con Dios aprende también a estar en silencio con los demás, sin ansiedad, sin necesidad de controlar, sin miedo al vacío. Hay una dimensión del silencio que es sanadora. Cuando guardamos silencio,
Permitimos que las heridas del corazón respiren. No tratamos de taparlas con ruido ni con distracciones. Las dejamos estar, y en ese estar, Dios las toca con su amor. El silencio es como un bálsamo invisible que penetra en lo más profundo y comienza a sanar desde dentro. A veces no nos damos cuenta al principio, pero con el tiempo descubrimos que algo ha cambiado, que algo en nosotros está más ligero, más libre. El silencio también es fuente de sabiduría. Cuando aprendemos a escucharlo, comenzamos a ver las cosas con más claridad. Decisiones que antes parecían confusas encuentran luz. Situaciones que antes nos atrapaban en ansiedad se vuelven más llevaderas. Porque en el silencio no encontramos solo calma, sino también discernimiento. Dios ilumina nuestra mente en el silencio, no con respuestas ruidosas, sino con intuiciones suaves, con certezas serenas, con comprensiones profundas que nacen desde dentro. Y lo más importante, en el silencio aprendemos a reconocer a Dios no como alguien lejano, sino como alguien íntimo. Descubrimos que no necesitamos grandes discursos ni experiencias extraordinarias para encontrarlo. Está aquí, ahora, en lo profundo de nuestro ser, en el latido de nuestro corazón, en la respiración que nos sostiene. El silencio nos revela que la vida misma es un sacramento, un lugar de encuentro con lo divino. Para afianzar esta experiencia, podemos hacer juntos otra oración. Una oración que brota del deseo de aprender a vivir en el silencio, no como un momento aislado, sino como un estilo de vida, como una manera de caminar por el mundo. Oración. Padre de la vida, enséñame a entrar en tu silencio. Enséñame a reconocerlo no solo cuando cierro los ojos y callo, sino también en medio de mis tareas, en mis encuentros, en mis luchas. Quiero que el silencio sea mi raíz, mi fuente, mi descanso. Quiero que en el silencio aprenda a escuchar, a amar, a discernir. Libérame de la necesidad de llenar todo con palabras. Y hazme comprender que en el silencio también hablas. Quiero descubrirte en cada instante, en lo grande y en lo pequeño. En lo visible y en lo invisible, en la calma y en la tormenta. Hazme vivir con un corazón silencioso, que no significa vacío, sino lleno de ti. Y que este silencio que me habita se vuelva luz para los demás. Amén. El silencio es, al mismo tiempo, un refugio y un impulso. Nos refugia cuando el mundo se vuelve pesado, cuando las voces externas nos confunden, cuando las heridas parecen demasiado grandes. Y nos impulsa a volver al mundo con más claridad, con más amor, con más fortaleza. Porque quien se sumerge en el silencio de Dios no se queda encerrado en sí mismo, se convierte en un canal de paz para los demás. Los que han descubierto el poder del silencio saben que no es un lujo, sino una necesidad vital. Así como el cuerpo necesita alimento y descanso, el alma necesita silencio. Sin él, nos desgastamos, nos perdemos en la superficie de las cosas, olvidamos lo esencial. Con él, recuperamos el sentido, la dirección, la fuerza para caminar. El silencio es también una forma de resistencia. En un mundo que nos empuja a la prisa, al consumo, a la comparación, al ruido constante, detenerse y guardar silencio es un acto de libertad. Es decirle al mundo, no soy esclavo del ruido, no soy esclavo de la prisa. Pertenezco a un horizonte más grande, pertenezco a Dios. Y desde ese silencio vivo con más libertad, con más autenticidad, con más plenitud. Por eso, cada vez que sientas que la vida te arrastra, que el ruido te invade, que el corazón se llena de confusión, recuerda que dentro de ti hay un lugar al que siempre puedes volver. Un lugar donde el ruido no llega. Un lugar donde Dios habita y te espera. Ese lugar es el silencio. El silencio tiene muchas formas de manifestarse. No siempre es igual. Hay silencios que pesan, silencios que hieren, silencios que nacen de la indiferencia o de la falta de amor. Pero también está el otro silencio, el silencio fecundo, el silencio habitado, el silencio que no es vacío sino plenitud. Es en ese silencio donde encontramos a Dios. Y aprender a distinguirlos es parte del camino espiritual. Cuando experimentamos el silencio fecundo, descubrimos que el tiempo se transforma. Los minutos parecen más amplios, los instantes adquieren profundidad. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se vuelve revelador. Una brisa, el canto de un pájaro, el sonido lejano del agua, el simple acto de respirar, todo se llena de sentido. Porque en el silencio, lo ordinario se convierte en extraordinario. Dios se manifiesta en lo pequeño,
y el alma aprende a reconocerlo. Muchas personas han dado testimonio de cómo el silencio cambió su vida. No se trata de grandes milagros visibles, sino de transformaciones interiores profundas. Una madre que aprendió a encontrar calma en medio del bullicio de sus hijos, porque cada mañana dedicaba 10 minutos al silencio. Un trabajador que, en lugar de dejarse arrastrar por la tensión de su entorno, encontró en el silencio la fuerza para actuar con serenidad. Una persona que había perdido el sentido de la vida, y al practicar el silencio, descubrió poco a poco que no estaba sola, que Dios seguía allí, esperándola en lo profundo. Estos ejemplos nos muestran que el silencio no es solo para monjes o para quienes viven apartados del mundo. El silencio es para todos, porque todos llevamos dentro ese santuario. No importa dónde estemos ni qué hagamos, siempre hay un lugar en nuestro interior donde podemos detenernos y entrar en silencio. Algunos piensan que rezar significa necesariamente hablar. Pero rezar también puede ser callar. El silencio mismo puede ser oración, una oración sin palabras, en la que simplemente nos dejamos abrazar por la presencia divina. A veces, las palabras sobran. A veces, lo más sincero que podemos ofrecer a Dios es nuestro silencio, un silencio lleno de confianza, un silencio lleno de amor. El silencio también nos enseña a esperar. En un mundo que exige respuestas inmediatas, aprender a esperar en silencio es un acto de fe. A veces no tenemos claridad, no sabemos qué decisión tomar, no entendemos lo que sucede. El silencio nos enseña a permanecer, a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Y en esa espera silenciosa, la fe se fortalece. El silencio, además, es un espejo. En él nos vemos tal como somos, sin máscaras, sin adornos. Esto puede ser difícil, porque a veces no nos gusta lo que vemos. Pero es necesario, porque solo al mirarnos de frente podemos crecer. Y lo hermoso es que en ese espejo no estamos solos, Dios nos mira también, y su mirada no es de condena, sino de misericordia. En el silencio aprendemos a mirarnos con los mismos ojos con que Él nos mira. El poder del silencio no se limita al tiempo de oración. El verdadero fruto se ve en la vida diaria. Una persona que ha aprendido a habitar el silencio reacciona de manera distinta ante los problemas. No responde con impulsividad, sino con calma. No se deja llevar por el ruido externo, sino que actúa desde un centro más profundo. El silencio da raíz a nuestras palabras y a nuestras acciones. Para vivir esta experiencia de manera más consciente, podemos hacer juntos una nueva oración. Una oración que no busca pedir cosas, sino simplemente disponernos a recibir lo que Dios quiera darnos en el silencio. Oración. Señor del silencio, aquí me tienes una vez más. No vengo a pedirte nada, no vengo a reclamar, no vengo a llenarte de palabras. Solo vengo a estar contigo, en silencio, porque sé que en ese silencio tú me hablas. Tú conoces mi corazón mejor que yo mismo. Sabes lo que necesito, lo que me duele, lo que me alegra. Por eso no necesito hablar, solo necesito permanecer. Haz que este silencio sea un puente hacia ti. Que mi alma se abra como tierra que recibe la lluvia. Que el silencio me vacíe de mí mismo para llenarme de tu presencia. Que en este silencio mi corazón aprenda a confiar. Enséñame que no todo se resuelve con palabras. Que a veces lo más profundo sucede cuando callamos. Aquí estoy, Señor, en el silencio. Haz de este momento un encuentro contigo. Amén. Quien reza de esta manera comienza a descubrir un misterio: el silencio no solo está en los momentos de oración, sino que se extiende a toda la vida. Incluso en medio del ruido, del trabajo, de las conversaciones, hay un silencio interior que permanece. Ese silencio se convierte en una especie de centro que sostiene todo. Y cuando vivimos desde ese centro, nada puede robarnos la paz. Algunos místicos decían que el silencio es como el mar profundo. En la superficie, las olas se agitan, los vientos soplan, hay ruido y movimiento. Pero en lo profundo, todo permanece en calma. Así es nuestra vida interior, en la superficie hay pensamientos, emociones, ruidos. Pero en lo más profundo, si nos atrevemos a descender, encontramos el silencio, y en ese silencio encontramos a Dios. El poder del silencio no es algo abstracto. Es real, concreto, transformador. Puede cambiar la manera en que vivimos, la manera en que amamos, la manera en que enfrentamos las dificultades. El silencio es fuerza,
es claridad, es amor. Y todo ser humano tiene acceso a él. Solo hace falta dar el paso, detenerse, atreverse a entrar en el silencio y permanecer allí. El silencio no es solo una experiencia personal, no es un tesoro que guardamos únicamente para nosotros. El verdadero fruto del silencio se manifiesta en cómo vivimos en el mundo, en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos las dificultades. El silencio es interior, pero sus efectos son exteriores. Quien ha aprendido a escuchar a Dios en el silencio se convierte en un testigo silencioso de su presencia en el mundo. Cuando el silencio se vuelve parte de nuestra vida, nuestras palabras cambian. Ya no hablamos por hablar, ya no llenamos los espacios con frases vacías. Cada palabra nace de un centro más profundo, y por eso tiene más peso, más verdad, más amor. El silencio nos enseña que a veces hablar menos significa comunicar más. Porque lo importante no es la cantidad de palabras, sino la calidad de la presencia que transmiten. El silencio también transforma nuestras acciones. Una persona que vive en el silencio interior actúa sin ansiedad, sin necesidad de demostrar, sin buscar la aprobación constante. Sus acciones brotan de la paz, y esa paz se transmite. Así, incluso en medio de conflictos, se convierte en un instrumento de reconciliación. Incluso en medio del dolor, transmite esperanza. Incluso en medio del ruido, irradia calma. De esta manera, el silencio se convierte en misión. No es un refugio que nos aparta del mundo, sino una fuente que nos envía de nuevo al mundo con un corazón renovado. El silencio no nos encierra, nos abre. Nos abre a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Quien ha encontrado a Dios en el silencio descubre que toda la vida es misión, que cada gesto puede ser un acto de amor, que cada encuentro puede ser una oportunidad de sembrar paz. El silencio también tiene un poder social. En un mundo dominado por el ruido, por la prisa, por la sobreexposición, el silencio es un acto contracultural. Nos recuerda que no somos máquinas de producir ni consumidores sin descanso. Somos seres humanos, con un alma que necesita profundidad, con un corazón que necesita raíces. Cuando una comunidad aprende a valorar el silencio, se convierte en un signo de esperanza para los demás. Es como un oasis en medio del desierto, como un faro en medio de la oscuridad. Por eso, el silencio puede ser también una forma de resistencia. Resistir al ruido que nos fragmenta, resistir a la prisa que nos roba la vida, resistir a las voces que nos quieren manipular. En el silencio recuperamos nuestra libertad. Allí descubrimos que no estamos definidos por lo que hacemos ni por lo que tenemos, sino por lo que somos en lo profundo, hijos amados de Dios. El silencio es también fuente de verdadera comunicación. Paradójicamente, cuando aprendemos a callar, aprendemos a escuchar. Y cuando escuchamos de verdad, nuestras palabras se vuelven más auténticas. El silencio nos enseña a escuchar a Dios, a escucharnos a nosotros mismos y a escuchar a los demás. En un mundo lleno de voces que quieren imponerse, escuchar es un acto revolucionario. Escuchar desde el silencio es un acto de amor. Todo esto nos muestra que el silencio no es pasividad. Es una fuerza que transforma. Es una semilla que da fruto. Es una fuente que se desborda. Y si dejamos que el silencio de Dios nos habite, nuestra vida se convierte en misión silenciosa, en un testimonio que habla más allá de las palabras. Para expresar este deseo de que el silencio se transforme en acción, hagamos juntos una oración. Una oración que une el silencio interior con el compromiso de vivir en el mundo desde ese silencio. Oración. Señor de la paz y del silencio. Tú me has mostrado la belleza de callar y escuchar. La fuerza que brota de la quietud interior. Hoy quiero pedirte que ese silencio no se quede solo en mí, sino que se convierta en misión, en fruto, en servicio. Haz que mis palabras nazcan del silencio, para que sean verdaderas, necesarias y llenas de amor. Haz que mis acciones broten del silencio, para que transmitan paz, serenidad y esperanza. Haz que mi corazón, arraigado en el silencio, sea capaz de escuchar de verdad a los demás, sin juzgar, sin apresurar, sin imponer. Quiero que el silencio que me das sea un don para el mundo, que a través de él pueda reconciliar, consolar, iluminar. Que el silencio que me habita se transforme en gestos de compasión. Y que mi vida entera se convierta en un testimonio silencioso de tu amor. Amén. Cuando hacemos esta oración,
comprendemos que el silencio no es un fin en sí mismo. Es un medio, un camino, una escuela. Nos enseña a vivir desde lo esencial, y desde allí, a transformar el mundo. El silencio nos hace más humanos, más sensibles, más abiertos. Nos conecta con Dios y, a través de Dios, con toda la creación. Al final, el poder del silencio consiste en esto: nos recuerda quiénes somos y a quién pertenecemos. Nos recuerda que no estamos solos, que nuestra vida tiene sentido, que Dios nos habita y nos acompaña. Y desde esa certeza, podemos caminar por el mundo con paz, con libertad, con amor. El silencio es más que una práctica, más que un ejercicio espiritual. El silencio es un misterio. En él, el alma toca lo eterno. En él, lo limitado se abre a lo infinito. En él, lo humano se encuentra con lo divino. Cuando permanecemos en silencio lo suficiente, descubrimos que hay un momento en que ya no somos nosotros quienes habitamos el silencio, sino que es el silencio quien nos habita a nosotros. Ya no se trata de un esfuerzo voluntario, de una disciplina que mantenemos, sino de un don que nos sostiene. El silencio se convierte en un estado del corazón, una presencia constante, un río subterráneo que fluye incluso en medio del ruido del mundo. En ese silencio profundo, la frontera entre nosotros y Dios se vuelve tenue. El alma experimenta que está enraizada en algo más grande, en un amor que la trasciende y al mismo tiempo la habita. Este es el silencio místico, no un vacío, sino una plenitud tan inmensa que las palabras resultan insuficientes. En él no hay necesidad de explicar nada, porque todo se entiende de una manera más honda, más directa, más real. El silencio místico es como entrar en un océano sin límites. Al principio, uno teme perderse, teme desaparecer. Pero pronto se da cuenta de que perderse en ese océano es encontrarse de verdad. Porque en el silencio profundo descubrimos que nuestra verdadera identidad no está en lo que hacemos ni en lo que decimos, sino en lo que somos en Dios. Somos amados, somos sostenidos, somos llamados a la eternidad. El silencio también es un espejo del misterio de la vida. Todo nace en el silencio, la semilla germina en silencio bajo la tierra, el niño se forma en silencio en el vientre materno, el amor verdadero crece en silencio en el corazón. Y todo regresa al silencio, cuando las palabras se acaban, cuando la vida llega a su fin, el silencio nos recibe. En ese silencio último, el alma se entrega al misterio eterno de Dios. Por eso, aprender a vivir el silencio aquí y ahora es prepararse para el silencio definitivo, el silencio de la eternidad. Quien ha aprendido a confiar en el silencio de Dios en esta vida, entra en paz en el silencio de la muerte, porque sabe que allí también está Él, esperándonos con amor. Este guión nos ha acompañado en un recorrido, desde descubrir el silencio como un refugio, hasta experimentarlo como una misión, y finalmente reconocerlo como un encuentro con lo eterno. Y lo más importante es que este recorrido no termina aquí, sino que comienza en la vida de cada uno. Porque el silencio no es teoría, es experiencia. Y cada persona está llamada a entrar en él, a habitarlo, a dejarse transformar por su poder. Antes de cerrar, hagamos juntos una última oración. Una oración que sea como un sello, como un resumen de todo lo vivido, y que nos disponga a entrar en el silencio no solo por unos minutos, sino como un estilo de vida. Oración final. Señor del silencio y de la eternidad, te doy gracias por este camino en el que me has mostrado tu rostro escondido en la quietud. He aprendido que el silencio no es vacío, sino plenitud. He descubierto que en el silencio me encuentro contigo. Y que en ese encuentro descubro también quién soy yo de verdad. Hoy quiero consagrar mi vida a vivir desde este silencio. Que mi corazón sea un templo silencioso donde siempre habites. Que mis palabras nazcan del silencio. Que mis acciones se enraícen en el silencio. Que mi amor brote del silencio que comparto contigo. Enséñame a no temer al silencio. A no huir de él, a abrazarlo como un don, como un hogar, como un misterio. Y cuando llegue el día de mi último silencio, cuando mis palabras y mis gestos ya no tengan fuerza, que pueda entregarme a ti con confianza, sabiendo que me recibirás en el silencio eterno de tu amor. Aquí estoy, Señor, en silencio y en paz. Amén. El silencio es poder, pero no un poder que domina ni que impone. Es un poder que libera, que transforma, que eleva. Es el poder de Dios actuando en lo profundo del corazón humano. ¿Y quién aprende a vivir en el silencio? Aprende a vivir en Dios.
Así concluye este recorrido. No con un final cerrado, sino con una invitación: atrévete a entrar en el silencio. Atrévete a permanecer. Atrévete a descubrir en él al Dios que te ama y que te espera. Y entonces, el silencio ya no será ausencia, sino presencia. Ya no será vacío, sino plenitud. Ya no será miedo, sino confianza. El poder del silencio es el poder de Dios en nosotros. Encuéntralo, vívelo, compártelo. Y tu vida entera se convertirá en una oración silenciosa que hable más que 1000 palabras.